acá vemos la cabeza del fémur con el fondo acetabular, acá vemos una columna separada. Fíjense en esta, ven la columna anterior y la columna posterior. Fíjense cómo la columna anterior es mucho más chica y mucho más gruesa es la columna posterior. Y acá entienden por qué se llama columna, porque es una columna posterior, una anterior, que se unen en el trasfondo, que es muy delgado. Recuerden cuando dieron anatomía, que es muy delgado el trasfondo acetabular, pero lo que sostiene es la columna anterior y posterior sobre todo, que se van a unir más arriba en el techo. Y acá también en esta tomografía los distintos fragmentos de esta fractura del acetábulo. Acá siguen viendo, esta fue una fractura más de la columna anterior, fíjense, acá ven la columna posterior que está bastante indemne, acá se ve como una pequeña fisura, pero acá está la enorme fractura con el desplazamiento de todo lo que es la parte anterior. Columna anterior fracturada, columna anterior indemne, columna posterior indemne. O sea, esto es un buen acetábulo con sus dos columnas y el trasfondo, y acá ven la fractura de la columna anterior. Acá ven de vuelta la tomografía axial computada en la reconstrucción tridimensional. En la reconstrucción ustedes van viendo los distintos trazos de fractura, como ven acá, como ven acá, como ven acá, y allí en esta reconstrucción, que es sumamente útil, ustedes van a poder tener la idea de qué está fracturado y qué tratamiento van a hacer. En general, las fracturas del acetábulo no tienen compromiso de partes o de vísceras o de partes o de tejidos vecinos. Son fracturas que generalmente comprometen al hueso, y lo importante es que ese compromiso del hueso sea recuperado buscando devolver al acetábulo en su circunferencia. Acá vemos una fractura Doctor, en el trazo un de minuto. fractura, la cual, ¿sí? Doc, disculpe, un segundito. ¿Sí? Estoy tratando de localizar a alguien que está metido en el chat, que no es alumno. Está metido dentro de la sala y está compartiendo audio. Estoy tratando de localizarlo para sacarlo de la sala. Ah, bueno, paro. Por favor, deme un minuto. Avísame, no hay problema. Sí, por favor, doctor. Ahí parece que se fue. Sí. Si vuelve, tenés que avisarle a la facultad que tome el aula y todo eso. No hace falta. Estoy como administrador. Por eso estoy atento desde el comienzo de la clase. Ahí se fue. No lo encuentro más. Así que aparentemente la facultad me facilitó la posibilidad de ser administrador de la sala. Entonces puedo eliminar participantes o bloquearlos. Así que estamos atentos, seguimos atentos. Listo, doctor. Diego, elimina o bloquea a alguien si se duerme. Diego, elimina o bloquea a alguien si se duerme. ¿Estamos? Sí, doctor. O decir el nombre público para que se despierte. Seguimos. Disculpa Seguimos. y puede continuar la clase. Perfecto. ¿Seguimos? Entonces, en base a eso que hemos charlado, teníamos un borde anterior, una columna anterior, un borde posterior, una columna posterior o un techo, es que vamos a ver por dónde entramos. Y de allí viene entrelazado este subtítulo que dice vías de abordaje en el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿por qué vías de abordaje? Por la complejidad anatómica al ser una cavidad, por su ubicación en la pelvis, que es tridimensional, y por su íntima relación con la cabeza femoral y la funcionalidad articular de la cadera. ¿Por qué? Porque al ser una concavidad requiere que sea lo más perfectamente posible la devolución y la reconstrucción para que la cabeza gire adecuadamente. Si eso no queda así y queda con irregularidades, como comprenderán, va a ser esto, y la cabeza no va a funcionar y va a ir a una muy rápida artrosis. ¿Cuántas vías podrá ser anterior, lateral o posterior, dependiendo de qué es lo que está lesionado? Entonces tenemos muchísimas vías. Fíjense, ya del año 1838 se empezaron a ver vías
Y de todas estas vías, la más usada es la de Smith-Petersen, que se describió en 1917, hace 100 años, y sigue siendo la más usada como vía anterior. Esto es un recordatorio. ¿Qué concepto quiero que tengan? De que cuando hay una fractura de acetábulo, se puede operar por adelante, por el costado, por el costado o por atrás. Y si quieren acordarse, recuerden solamente que de la de adelante es la vía de Smith-Petersen, que es la que vamos a describir. Las vías, que es esta, en general van entre los músculos, y es esta la incisión por la cual entramos, y se separan los músculos. Milenia pasó el link, Milenia pasó el link. Acá vemos sartorio, recto, acá vemos la separación de los músculos, y fíjense, ahí se ve todo el área ilíaca que podemos investigar con esa vía. Vemos toda la parte anterior extrapélvica, y vemos toda esta parte anterior intrapélvica, extrapélvica, intrapélvica. Por lo tanto, si la fractura es de la columna anterior, podremos colocar una placa con tornillos a este nivel o tornillos a este nivel para sujetar la zona fracturada anterior, que es esto, es la musculatura glútea desplegada. Esto es una disección, no es una operación, y esto es el hueso ilíaco desde su punto de vista intrapélvico acá, y todo esto es extrapélvico. Terminada la reconstrucción, fíjense cómo se rearma sin cortar ningún músculo, solamente se desinsertó y se vuelve a insertar. Y tiene una reconstrucción anatómica funcional. Las laterales, fíjense, son todas estas, de las cuales la más usada es la última, la que tenemos acá, la de Senegas-Liorsou, que abre en forma transversal, y de esa manera se puede ver al acetábulo por atrás y por adelante. ¿Por qué tan serio, Diego Talavera? Diego Talavera está siendo hackeado, Diego Talavera. Te lo dicen a vos, Diego, ¿viste? Qué raro. Bueno, acá vemos al trocánter, el fémur, y esta es la incisión. Y en esta incisión, lamentablemente, hay que hacer una osteotomía del trocánter, es decir, se corta el trocánter con su musculatura glútea, como ven acá, los dos en la musculatura glútea, acá con una sierra de Gigli, que es como un alambre que hace de sierra, se corta, y al cortar, fíjense, se levanta, acá está el trocánter levantado con toda la musculatura del ilíaco, y gracias a eso podemos ver toda la parte extrapélvica del acetábulo y una parte de la parte intrapélvica. Es decir, toda la parte extrapélvica y lo anterior de la intrapélvica. Como comprenderán, acá se puede armar un acetábulo fracturado tanto en su columna anterior, en su techo o en su columna posterior. Esta vía, que tiene el inconveniente de hacer una osteotomía del trocánter, el cual después se repara y se coloca otra vez acá, permite ver a todo el acetábulo. Se usa cuando la fractura toma las dos columnas, se usa cuando toma el techo, y después de haber hecho la osteosíntesis, se vuelve a colocar en su lugar el trocánter. Acá se colocó el trocánter en su lugar, esta es la fascia lata que se abrió, los músculos ya están replegados y se volvió a colocar. Con respecto al abordaje posterior, tenemos muchos y se usa el de Gibson, es decir, Smith-Petersen como anterior, Senegas-Liorsou como lateral y Gibson como posterior. Son los más usados para los abordajes del acetábulo y de la cadera. En este abordaje, lo vemos acá, es una línea siguiendo el eje del fémur y va hacia atrás. Esta es la cresta ilíaca, trocánter. Esta es la incisión, acá vemos toda la parte posterior, acá se despega el glúteo y se separan las fibras. Lo único que se corta son los cortos rotadores. ¿Qué son estos? Redondo mayor, piramidal, redondo menor. Esto se descorta y abajo de esto tenemos toda la cavidad acetabular. Pero el peligro de esta vía es el número 5. ¿Qué es el número 5? A ver si alguien lo identifica. ¿Qué tenemos acá? En el medio, grueso, y que pasa por la región posterior glútea del cuerpo. ¿El ciático? Exacto. Ciático. Por tanto, muy bien, es el ciático mayor. Nosotros hacemos la tenotomía a este nivel y separamos cubriendo con estos músculos al ciático. Porque si separamos sin verlo y sin cuidarlo, trae una parálisis del ciático. Y muchas veces las fracturas del acetábulo sí pueden lesionar al ciático. Estas son las ramas retinaculares, que son las famosas ramas
importantes para irrigar a la cabeza femoral. Estas se coagulan, no pasa nada, porque la irrigación sigue. Acá vemos, ya se cortó, y ahí ven todo el área que hemos charlado, ven toda esta región posterior, es decir, que pueden abarcar toda la columna posterior, ven menos que en la lateral, pero no hicieron osteotomía del trocánter. Y en esta vía no ven nada de la lengua. Acá ven todo y acá no ven nada. Pero sí ven toda la parte posterior. Es decir, que este comentario viene a que cuando tenemos una fractura viene la duda, como traumatólogos o como especialistas, y esto quiero que ustedes lo sepan como médicos generalistas, que muchas veces en una fractura de acetábulo se puede hacer un solo abordaje entre los tres, pero otras veces necesitamos hacer abordajes combinados, porque por la forma tridimensional y por la característica de la cavidad acetabular, que es, como el nombre lo indica, una cavidad que tiene parte anterior, superior y posterior, que por ahí necesitamos reducirlas todas y visualizarlas todas. Eso hace que esta fractura tenga dos problemas. Uno, el diagnóstico, por su forma tridimensional y la superposición con la cabeza femoral. O sea, el diagnóstico de una fractura acetabular en todos sus componentes no es fácil y requiere siempre de una tomografía computada con reconstrucción tridimensional y una resonancia magnética. Siempre. Y después, lo otro complicado de esta fractura es que una vez tenido el diagnóstico, tenemos que ver para hacer qué abordaje y tratar de reducir lo mejor posible. ¿Para qué? Para tener una muy buena cavidad. Pero si reducimos lo mejor posible, no siempre, por eso me quedo unos minutos en esta filmina de conclusión, podemos diagnosticar muy bien con la imagen. Es posible. Podemos quizás reducir bastante bien la fractura si los fragmentos lo permiten. Es decir, si son fragmentos que podamos sujetar con placas o distintos tornillos. Más de una vez se usan 2 o 3 placas para reconstituirlo. Pero existe un axioma con respecto a la fractura del acetábulo que quiero que ustedes lo queden grabado y es lo que quiero que quede como conclusión final de esta clase, que es el concepto que las mismas fracturas acetabulares con el mismo tratamiento dan resultados distintos. Y distintas fracturas con tratamientos diferentes dan resultados iguales. Marea un poco. Quiero darles a entender que el acetábulo, como es una cavidad que se fracturó, al unirse tiene distintos lugares donde va a ir cicatrizando, va haciendo su callo óseo. Ese callo puede dejar irregularidades adentro y esas irregularidades ya son impredecibles. Es decir, que pueden alterar al deslizamiento normal de la cabeza femoral. Por lo tanto, una persona que tenga una fractura de acetábulo debe saber, a pesar de que se haya reconstruido lo mejor posible, que es lo que tenemos que tratar de hacer, que es pasible de tener una artrosis en su cadera y que es pasible de ir a futuro a una prótesis. Es decir, que fractura de acetábulo es un interrogante. ¿Quedará bien o necesitará una prótesis? Y la única respuesta es: el tiempo lo va a decir. Nunca podemos decir que en una fractura de acetábulo va a quedar siempre bien o va a quedar totalmente reconstruido. Es decir, que eso es importantísimo como elemento de conclusión. Eso es todo. Etapa de preguntas. Tenemos unos minutos, por supuesto, para hablar o para preguntarme, y aprovechémonos para sacar las dudas de estos dos teóricos. Los escucho. Doctor, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo? Que era muy importante que recordemos el concepto que es como al revés, digamos. Se te entendió poco, hablaste con la boca cerrada. Perdón. Sí, ¿será que puede repetir el concepto que dijo que era importante, que fue medio confuso? Repito, sí, es confuso, por eso está bien tu pregunta y vuelvo a repetir. Que la fractura, por ahí tenemos una fractura de acetábulo que se redujo quirúrgicamente, quedó en la radiografía lindísimo, quedó bien armado, quedó todo muy bien, y en poco tiempo va a una artrosis y requiere una prótesis. ¿Me siguen? Y ustedes dicen, epa, pero si quedó tan lindo, ¿por qué hizo artrosis? ¿Por qué va una prótesis? Porque se hacen callos intraarticulares que llevan a la artrosis, es decir, los callos de unión. Y por otro lado, ven una fractura que quedó más o menos, en una radiografía más o menos, y funcionó. ¿Qué significó? Que en la movilidad de la cabeza fue puliendo las irregularidades, fue alisando el cartílago y anduvo. Es decir,
que no siempre perfectas radiografías garantizan perfectos resultados. Quizás fui un poquito más claro de esta manera. Sí, muchas A gracias. ver, Doctor, le quiero hacer una consulta. Había dicho recién que siempre se necesitan una TAC con reconstrucción 3D y una RNM para el diagnóstico de estas lesiones. Y quería preguntarle, ¿se hacen de manera, digamos, independiente una de la otra o dependiendo de los resultados? Digo, yo hago una TAC primero y después hago una RNM o necesito hacer las dos imágenes de base. seguro van a necesitar una TAC. Y la RMN no es tan necesario porque en general sirve para ver partes blandas. O sea que eso se deja a criterio del especialista o de quien lo estudia. La TAC con reconstrucción seguro. Ok, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, terminamos este teórico con 235 personas, por lo menos estaban todas conectadas, seguimos igual. Ahora a continuación seguirían con sus prácticos, que creo, como dijo Diego, comenzarían alrededor de las 9. Me gustaría mucho, después que me vayan comentando, yo voy a estar también conectado en los otros teóricos, no para darlos obviamente, sino para estar para guiarlos, para evacuar alguna pregunta que pueda surgir. Así que vamos a estar en contacto permanentemente a través de Diego o a través mío cuando sean los teóricos. ¿Querés sugerir algo, Diego? ¿Algún comentario para el resto de los alumnos? No, Doc, no. Todo en orden, por suerte. Bueno, ¿se escuchó bien y se vio bien también el PowerPoint? ¿Estuvo todo adecuado? Sí, Doc, se escuchó re bien. Bueno, falta que me digan gracias, doctor, qué linda clase a pesar de la distancia. Por lo menos 2. Bueno, hasta luego entonces. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Bueno, buen fin de semana. Chao, Buen doctor, fin de gracias, semana. muy buena la clase. Buen fin de. Bueno, Buen fin de. Chao, buen fin de semana. gracias por la clase. Buen fin de Doc. Excelente clase. Ahora sí. Ahora da ganas, por si no tengo y nombres. O sea que así da un poco más de ganas. Perfecto. Hasta luego, buen fin de.